Bienvenidos, soy Juan Diego Hernández en las Notas del Reclutador, un lugar donde hablamos de carreras profesionales interesantes, con historias, con invitados que siempre nos ayudan a darle más personalidad, más profundidad a cada una de las historias. Hoy tenemos con nosotros a Juan David Trujillo, que en un momento se va a presentar para hablar de un tema que me parece súper interesante. La historia de Paulo Londra, su contrato y cómo llevó a su equipo de trabajo personas que le cambiaron completamente su trayectoria. Una historia llena de drama, anécdotas, de opiniones personales, de conocimiento técnico en la música y sobre todo lo que más nos interesa para nosotros, los reclutadores, los que venimos del mundo de cazar talento, cómo las personas se asocian, cómo llegan realmente a participar en algo como esto. Y para eso hemos traído a Juan David nosotros para acompañarnos. Juan David, preséntate, cuéntanos qué haces tú, déjanos saber más de ti. Bueno, hola a todos, mi nombre es Juan David Trujillo, yo soy director de un medio de comunicación que se llama Inside Sound, hago apoyo también en campañas para prensa de artistas, entonces básicamente llevo laboralmente unos 6, 7, no ya más, ya llevo como 9 años en la industria de la música como periodista, yo soy de profesión periodista, tengo una especialización en periodismo cultural y básicamente he vivido en la industria de la música desde hace 18 años al menos, que vengo yendo a ver artistas, tomándoles fotos. Todo esto, como les digo, se sube también pues nuestro trabajo a mi medio de comunicación personal que se llama Inside Sound. Nos encuentran así en todas las redes sociales. Juan Diego luego nos etiqueta ahí en la descripción de este video. Y nada, básicamente encantado siempre de venir a hablar de música, que como dijo William Inascuch es una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. Buenísimo, buenísimo. Juan, entonces, hoy vamos a hablar de Pablo, como lo habíamos comentado. La historia es muy interesante desde el principio porque la historia de Pablo es una historia que llama la atención desde lo narrativo, es una historia de superación, una historia de muchacho desde los 13 años en el colegio grabando, donde incluso sufría de bullying de sus compañeros y eventualmente comienza a encontrar su grupo y en su adolescencia, 17, 18 años, se comienza a ser parte de la movida del freestyle antes de pasar al rap. Cuéntanos desde tu lado, tú que, y esto lo hemos hablado incluso fuera de cámaras, ¿cómo ves este paso de Paulo Londra por una escena como la del freestyle en Argentina? ¿Qué nos puedes decir sobre esa parte de su historia? Yo creo que una de las cosas más llamativas de siempre que uno habla de la escena del hip hop argentino es que el argentino siempre ha sido muy juicioso en construir sus escenas culturales. Es un país que tiene muchas ventajas a nivel de migración desde su fundación, que les permitió como tener otro tipo de aprecio de la cultura, llamémoslo así, y son gente, yo estudié la especialización que hice la hice en Argentina, entonces sé que son muy cuidadosos con lo que uno llamaría su escena, lo cual es bastante contradictorio con todo lo que terminó pasando luego con Paulo a nivel, digamos, de contrato, pero eso lo abordamos un poquito más adelante, pero siempre ha sido una escena gigantesca, probablemente la escena más rica a nivel continental, o bueno, a nivel latinoamericano sin duda, con campeones mundiales. Creo que lo único que ha podido equilibrarse un poco es México y ahorita Colombia está entrando como a esa escena. Lo cierto es que la escena del freestyle nace desde un lugar muy, muy pequeñito. Ellos empiezan a formar como su propia, he dicho 10.000 veces la palabra escena, la voy a repetir, su propia escena, su propio conjunto, se empiezan a Sí. juntar en plazas y esto se les creció un montón también gracias a la existencia del Internet, llamémoslo así. A mí siempre me ha llamado la atención que no solo Pablo, sino mucha de la gente que entró a esta escena se inspiró fuertísimamente en 8 Mile de Eminem y que es una película que no llegó a nuestras vidas a través del cine. Yo no conozco a la primera persona que haya ido a ver 8 Mile sí, en En una una sala de sala. cine. Todo nos llegó a través del internet y asimismo se potenció a niveles que yo he escuchado entrevistas de la mayoría de personas del freestyle argentino donde dicen, no sabíamos qué estamos haciendo, no sabíamos a qué íbamos a llegar y digamos que es un milagro cultural basado en que son unos exponentes impresionantes a la hora de hacer freestyle. Sí, y creo que cualquier industria donde la pasión sea tan determinante es una industria expuesta a aprovechamiento. Creo que lo vamos a ver más adelante en la historia, pero cuando a alguien le encanta el cine, cuando a alguien le encanta la música, cuando a alguien le encanta el fútbol,
Cuando estamos en estos espacios donde la posibilidad de llegar a tener reconocimiento es tan peleada por tantas personas, creo que el sueño comienza desde que Pablo decide tomar, no sé si tomó un bus o un avión para llegar a su primera competencia. Y creo que fue la del quinto escalón después de estar en los parques de Argentina. Pero me llama mucho la atención eso de tengo este sueño, lo más cerca que tengo es un campeonato en una plaza y me voy a lanzar para poder comenzar a tener reconocimiento. Y cuando uno ve las entrevistas de Pablo, él mencionaba que a él le llega o sea, cuando le llega la invitación, él le ofrecen cantar una canción que no sé qué canción era, no sé si tú lo sabes, que no sé si era Relax o una de las primeras que sacó, cantar esa canción frente a los demás le hizo sentir como esas ganas de: "Oh, quizás puedo soñar un poco más grande de lo que tenía en mi cabeza o lo que pensaba en mi colegio que podía lograr". Entonces, habla mucho de su personalidad y habla mucho de los tipos de personas que tenemos que tener mucho cuidado de comprometernos con algo, que eso es como ya la parte central, pero quizás como introducción nos ayuda a conocer de quién estamos hablando o con quién estamos tratando, ¿no? Y hay otra cosa y es que creo que es algo que pasa también hoy en día con el stand-up. Cuando algo se vuelve como tan viral, todo el mundo dice yo puedo hacerlo. Hay un chiste buenísimo de Dave Chappelle cuando después de un show le pregunta a una persona como, hey, yo quisiera saber si tú me puedes dar un consejo para ver cómo hago esto. Y Dave Chappelle le dice, es increíble porque yo nunca he visto un neurocirujano saliendo y que alguien le diga, oiga, yo creo que puedo hacer lo que usted hace, deme un consejo. Y creo que como te digo, al igual que el stand-up, estas cosas se volvieron muy famosas porque se volvieron accesibles para la gente. Lo que me separa a mí de ser una persona exitosa en el mundo del freestyle, obviamente es practicar y hacer las cosas bien, pero también es lanzarse a hacerlo. Y siento que, a diferencia, por ejemplo, del fútbol, que es el sueño de todos los niños, bueno, de la gran mayoría de los niños, se ve muy real y muy fácil de acceder entre Sí. comillas. Y eso genera un fenómeno, sin duda alguna, un fenómeno viral. Otra cosa que tú dices que me parece muy cierto a la hora ya de afrontar de pronto el mundo de la música, que es una cosa completamente distinta al mundo del freestyle, es que el mundo del freestyle era muy, muy pequeño. Obviamente cuando tú ves hoy en día las competencias de FMS o las competencias de Red Bull, pues son miles de personas pagando una entrada, millones de reproducciones en YouTube. Hay gente que se ha hecho la vida a punta de reaccionar a las batallas, porque es un ecosistema mucho más grande, pero cuando empezó la gente no te conocía más allá de que fuera alguien muy, muy ñoño buscando muy, muy precisamente un blog en internet que hablara de eso. Entonces creo que el salto natural para todo el mundo que logró el sueño de ser reconocido en la industria del freestyle siempre fue la música. Los que mejor lo han hecho, nuevamente, son los argentinos. Tenemos a Trueno, tenemos a Woz, que son personas que no van a volver al freestyle porque no tienen ya nada en el freestyle. Tienen todo en la música y lo hacen espectacularmente bien. Al contrario, por ejemplo, de gente como Asesino, que es, creo yo, el MVP, el GOAT del freestyle, pero nunca ha podido con el tema musical. Balleste lo está intentando ahorita. Y bueno, Loquillo es otra cosa, ¿no? Loquillo es un comediante que le canta hacer freestyle y ya. Pero sí siento que el paso a la música es darse cuenta que eres tan bueno en el freestyle que puedes hacerlo mejor a nivel musical y sobre todo, y lo más importante, la industria de la música genera muchísimo más dinero que la industria del freestyle, así tú seas el freestyle mejor pagado del universo, del planeta. Sí. Sí, completamente de acuerdo. Hay una industria más estructurada, hay una posibilidad de vivir de eso en el largo plazo, quizás un poco es más palpable, ¿no? Está más, aparentemente no es accesible porque llegar a posicionarse en la música es muy difícil, pero definitivamente hay más industria a la que apuntar que solamente el freestyle. Tenemos a Pablo Londra, que pasa entonces por el quinto escalón, pasa por la escena del freestyle argentino. ¿Cómo pasamos a que él llegue realmente a la música y a decir, ok, existe una posibilidad de tener una carrera aquí? No sé si tienes algún comentario sobre esa transición. Yo creo que acá ya vamos a empezarnos a meter en Colombia. Creo que Colombia lo que mejor ha hecho es mantener una industria de lo que ahora se llama urbano totalmente estable. La gente y totalmente rentable sobre todo, incluso más que las personas que iniciaron el movimiento. Tú ves, obviamente hay superestrellas como Bad Bunny y ahí está Daddy Yankee, está Wisin y Yandel que son gigantescos, pero si tú preguntas por la industria del reggaetón o de la música urbana hoy por hoy está en Colombia, lejos. Y lo que haces cuando tienes una industria tan grande es empezar a mirar qué le gusta a la gente y empezar a expandirte. Y obviamente el paso natural
para Obi, del que empezaremos a hablar propiamente, creo que en un rato, y para todo el conglomerado, para Viquilas, para toda la gente que estaba pendiente de a quién lanzar, a quién apoyar o con quién trabajar, fue apuntar a un fenómeno. Lo que pasa es que también el público argentino es otra cosa. Yo he visto bandas muy, digamos, pequeñas en número de escuchas en Spotify llenar estadios gigantescos. Tú tienes bandas acá en Colombia con una trayectoria increíble y con millones de escuchas en Spotify que no te llenan un teatro pequeño. Entonces creo que ese fanatismo y esa forma de consumir ellos la cultura hizo que la gente, los productores, los grandes productores del urbano, se dieran cuenta que el mercado argentino era gigantesco. Obviamente, cuando ves un mercado tan grande y ves que tiene una persona tan querida, pero que no tiene un contrato o que está desde lo independiente, tú vas de una por él, teniendo tú el músculo económico de apoyar una carrera o de hacer negocio, porque pues básicamente un productor también está buscando, un productor y un representante están buscando generar dinero. Y este es como encontrarte agua en el desierto, o encontrar un chico como Paulo que viene de abajo con tantos seguidores y sin un contrato discográfico firmado y sin mucha idea de qué hacer con su música, sí es encontrar oro, es una joya. Sí, lo que yo pude encontrar sobre esa parte del contrato, que creo que es lo de la historia de Pablo, es de lo que más se habla cuando uno piensa en su trayectoria, y uno mira cómo él llega a estas conexiones en Colombia. Aparentemente, escuché versiones de fue una youtuber, fue J Balvin que lo buscó y lo conectó. No sé si tú oíste algo diferente, pero me llamó la atención que igual la historia no está del todo clara. Obviamente Pablo estaba pasando por un momento de mucho reconocimiento internacional, entonces me imagino que la cantidad de personas que buscaban conocerlo y conectarlo eran muchas en ese momento. ¿Cómo puede pasar que quizás las personas que llegaron, que fueron Cristian Salazar, que es Cristo, y Obi on the Drums, que es Daniel Oviedo, que ellos quizás llegaran antes que otras personas que tienen el mismo o incluso más reconocimiento, más músculo financiero o hasta una estructura más formal para llegar a artistas nuevos? ¿Qué crees que pasó ahí? Ok, creo yo dos cosas como muy, muy importantes que decir para empezar a abordar el tema. ¿Ese taladero se escucha? Seguro. Bueno, yo sí lo escucho un chingo, pero confiemos en el eco cancellation. Yo creo que hay dos cosas como muy, muy importantes para decir como antes de entrar a este tema. Y lo primero es que la fama, si te llega, te rompe en un segundo. O sea, parece una locura. Yo alguna vez, yo también tengo un podcast para quienes nos están escuchando, perdón por hacerme autopromoción, pero en No, él es perfecto, hablé, para eso hablé con estamos. Y el nombre, danos el nombre. el Insight Podcast. Se llama exactamente Exacto. igual. Hablaba con una chica que alguna vez terminó siendo corista de Maluma, terminó trabajando con Chucky Town y ella decía, yo lo que hice fue subir un video en Instagram cantando una canción de Shockip y me escribió Goyo. Entonces fue como, "Oh, la fama te puede llegar así. Hoy en día, obviamente, ustedes que están en el mundo reclutadores son mucho más formales, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, oiga, me gusta mucho su trabajo, quiere hacernos una entrevista. Gente grande, gente que uno dice, entonces imagínate lo que debe Claro. ser el DM de Paulo Londra en esa época. Obviamente hoy por hoy Ujú. probablemente lo maneja su community manager. No sé muy bien cómo está estructurado su equipo de trabajo, espero que lo estructure un poco mejor. Ya hablaremos de eso también. Pero es así, tú no sabes el día de mañana. Le ha pasado a gente con Messi. Messi le mira un reel y le da like y, oh Dios mío, Messi me conoce. Así funciona hoy en día y es un poco loco, pero así ocurren las Sí. oportunidades. Y hay otra cosa que decir también que es muy importante, y es que el contrato con Obi, y pues su primer gran contrato, llamémoslo así, es un contrato con Warner. Ujú. Okey. No es solo... Entonces, claro, mucha gente se siente feliz de llegar a Sony. Yo escuché, ayer estaba viendo los Latin Grammy y la gente era como, no, el sueño de llegar a los Latin Grammy. Y yo hablo con gente que tiene el Latin Grammy y me dice, hermano, sí, es una locura, usted va a Las Vegas, gana y usted dice, aquí la rompo. Y después, si usted no hace un networking o si la industria de la música no le toma la mano, pues puede Ujú. que no pase mucho después de un Grammy. Podríamos Claro. sentarnos a hacer la lista de cuántos nuevos mejor artista realmente la están pegando hoy en día. Sí, Pero claro. eso podría ser en otro episodio. A lo que iba es que muchas veces cuando llega Warner, cuando llega Sony, cuando llega Obi, cuando llega Balvin, cuando llega el que sea, tú dices, ya, cumplí, rompí el sueño y Sí.
Tú Condenado al dices, millón, dijo Pablo en su canción. esta gente tiene tanta plata que no me va... Yo no estoy diciendo que lo tumbaron, quiero dejar eso claro. Eso Ujú. creo que también lo abordaremos más adelante, pero normalmente yo me acuerdo cuando firmé mi primer contrato de trabajo y uno muy como que sí lee Sí, porque le dicen tiene sí. que leerlo, pero realmente uno no tiene ni idea de las implicancias. Tú no sabes Sí, yo que me creo que es acuerdo uno de cuando me los... dijeron que tenía que pagar seguridad social y fue un shock para mí y para mucha gente. Hace poquito se hizo viral una chica por decir, ¿cómo así que tengo que... Bueno, también importante la educación financiera que se está dando para la gente. Si esto lo llega a ver algún músico, asesórese bien. Aquí en Colombia hay un montón de gente, hay abogados dedicados a la música, hay un montón de gente trabajando en la industria desde otros ambientes que son un equipo de trabajo chévere y se puede conformar un equipo de trabajo honesto, juicioso, pero también es cierto, querido músico que nos está escuchando, o probablemente no, que hay que pagarle a esa gente. Entonces, hablen, Sí, piensen mucho, piensen bien las cosas y asesórense sobre todo muy bien en las figuras que tienen los contratos en la industria de la música, porque qué es un claro. adelanto, qué significan mis regalías, cuánto es un porcentaje, piensen también en lo grande, porque un porcentaje, si tú me dices a mí ahorita que me va a hacer un porcentaje de este podcast X, Ujú. de las ganancias que generes, estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿no? Por supuesto. Sí, Y yo digo, no, pues lo verán 200.000, hago las cuentas y bueno, pero yo no sé si esto mañana lo vean 10 millones de personas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser sí, mi sí, sí. parte? ¿Me voy a sentir ofendido porque la pegaste conmigo y no estoy recibiendo lo que debo? Todas esas cosas tienen un montón de implicaciones que se ven muy alteradas cuando llegan nombres grandes y tú dices, Ajá. esta gente tiene un montón de dinero, debe hacer súper bien los negocios. Y como dice el señor Burns, no, como dice Bill Gates en Los Simpson, yo no me hice rico firmando ¿Cómo cheques. pasaste? Pero es que es Sí, sí, así, y sí, todo es un negocio, y la música es un negocio, claro. y la música tiene el gran problema de que el 80% de la gente que hace música lo hace desde el corazón. Y está muy Ujú. bien que lo haga así, y es un arte. Pero el arte, o sea, si tú quieres vivir de la música, tienes que asesorarte para hacerlo bien, o tienes que ser muy, muy, muy bueno sabiendo cómo vas a hacer las cosas. La gente es muy pila hoy en día, afortunadamente, Ujú. pero estos casos van a seguir ocurriendo un montón. Claro. Entonces, lo que me querías preguntar, volviéndolo a traer, es, sí, hoy en día un mensaje de Instagram te puede cambiar la vida y puedes volverte famoso de un día para otro, pero es necesaria asesoría, es necesario no dejarte sobre todo deslumbrar, que creo que es lo que Ujú, pasa y creo que es lo que dice Pablo, si quieres ya para entrar ujú, un poquito más en ujú. el tema central, cuando dice que él está solo en Medellín, sin su familia, sin sus amigos, firmando un contrato que no sabe él muy bien. Hay una historia y que también me pareció muy extraña. Lo que leí por ahí era, Pablo dice, me dijeron que iban a filmar algo para redes y que íbamos a hacer un video. Y dentro de lo que me pasan para firmar el video está un documento sin fotocopia, un esfero para firmar y pues la cámara que me está grabando y yo hago una firma en un papel y luego ese papel termina siendo el famoso contrato. La verdad, yo lo leía y me costaba creerlo por lo extraño de la situación, si de verdad así fue. Aparentemente sí, esa es la historia oficial. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas que también te las voy a decir lo que opino yo, como Sí. mucho sobre todo desde el periodismo. Entonces, siempre en el periodismo tienes dos fuentes, tienes que Ujú, contrastarlas sí, y obviamente como tú no eres juez, presentas las dos fuentes y aquí claro. hay un gran problema con todo este debate y es que solo hay una fuente que le interesó realmente hablar del tema y fue a Paulo. ¿Por qué? Ah, Probablemente porque era el que se sentía obvio. afectado. Ellos llegan a la corte y resuelven antes cierto monto monetario para que liberen el contrato. Cuesta creer que alguien pueda tener esas atribuciones de decir, este man nos firmó esto, la hicimos, hermano, lo tenemos para el resto de la vida con nosotros. Pero es cierto que puede pasar. El gran problema con esta historia claramente es no tenemos, y creo que nunca vamos a tener la verdad, Claro, por la sí, forma en que se terminó. Obviamente también toda la presión mediática recae sobre ellos y si tú le preguntas, si tú haces una encuesta, yo creo que todo el mundo está pro Paulo, sobre todo por cómo se vendió la historia y mm, porque Paulo lo hizo muy bien. Paulo sabe que sí, él es el artista. Entonces, ujú, y muchas veces les pasa a las disqueras que con lo que más les toca pelear es que el artista se les ponga bravo por alguna razón u otra y ellos siempre van a ser los malos. Ahora, claro, la disquera igual arriesga un montón. Que la ujú, disquera te firme a ti un adelanto de, no sé, este no es el caso, pero supongamos de 5 discos, ujú, pues la disquera te está poniendo un chingo de plata, que la disquera puede o no
ver de vuelta. Es una inversión de Ajá. altísimo riesgo. Tú te puedes morir mañana y tienes 4 discos por sacar y ¿qué haces? A menos que seas Ujú. Mac Miller y dejes grabadas 300 millones de cosas, pues jodido. O Taylor Swift, puedes pelearte con tu Claro. disquera y eres tan grande que no vas a poder y ellos van a ir a comprarte de vuelta las cosas si tienes suerte. Ujú. Entonces, las formas en que se dieron, sí se dice que hay y se me está olvidando justo el término de abogado. Espérate a ver si aquí me sale rápido. Eso no es un cohecho. Bueno, básicamente un término que lo que dice es que él firmó ese contrato eh, en desventaja y sin saber muy bien qué estaba haciendo. Que Ok. eso te podría o no, según el juez, dar la libertad de dar por terminado el contrato. Entonces, lo que alega Paulo es, no me dijeron que estaba firmando, pero eso no es suficiente y me engañaron para firmar algo bajo presión. Entonces, claro, como no tenemos, nuevamente, como no tenemos el debate, no Ujú. sabemos muy bien cuáles hayan sido los hechos. Lo que sabemos es que ambas partes decidieron dar por terminado. También porque Claro. todos sabían que el parón de música de Paulo, el tiempo que estuvo sin sacar Dos, canciones, 3 años, creo. fueron 2, 3 años, fue plata perdida totalmente para Bobby. Claro, ganan regalías, que no son cualquier regalía, porque Pablo Londra es un gran, o sea, es un artista muy escuchado, pero si tú tienes firmado y cualquier cosa a 10 años un artista y el man no saca en 8, está complicado. Ellos Claro. sabían que Pablo no iba a sacar más música y él Ujú. no quería. De hecho, hay videos de él en Instagram como mostrando, no se imaginan lo que viene y nada Ujú. venía. Y en ese momento no se sabía muy bien por qué. Luego se aclaró que era porque él no quería sacar más música con este contrato Claro. establecido. Entonces, pues si ambas partes van a perder, pues, llegan a un acuerdo económico, que fue lo que finalmente pasó, y pues arreglan la situación. Pablo vuelve a sacar música, se va también de Warner, que Ujú. si mal no estoy, miré hace media hora, pero el Ujú. síndrome del Sí, impostor sí, me hace decir, perdón si me equivoco, esta ya es te con Sony. entiendo. Entonces, claro, Ahí tengo o sea, lo que me pone a pensar mucho es, ok, puede ser que haya pasado así, hay mucha exposición, ya uno viéndolo en retrospectiva es muy fácil decir, debió hacer esto. Cayendo en ese pecado, supongo que el momento en que tú coges un nivel de fama o digamos que el alcance que tú puedas llegar comparable a Paulo en el mundo en el que yo vivo, en el reclutamiento, en las ofertas y demás, la cosa más fácil por hacer es cazar varias ofertas al tiempo. Los perfiles más pedidos del mercado siempre tienen algún otro lugar con el que comparar qué tan buena o mala puede ser una oferta y siempre hay alguien en el mercado aparentemente que puede invertir un poco más o tratarte un poco mejor, porque no todo es la plata, sino también cómo te tratan dentro del contrato que estás firmando. Entonces, desde el punto de vista de alguien como Paulo, ¿qué podría haber hecho para tratar de identificar con quién trabajar? Porque se vuelve una cuestión de confianza, que no me vayan a hacer algo malo en lo que estoy firmando. ¿Qué características crees tú que tiene alguien que hace las cosas bien en la industria de la música? ok, hay dos cosas que hay que decir. La primera, hay que profesionalizar tu hobby. Si tú quieres Ujú. vivir de tu hobby, profesionalízalo. Porque es re Ok. lindo. También creo que si el día de mañana, por alguna razón, saco una canción, mis amigos vienen y me dicen, ay, yo le hago la prensa, ay, yo soy su manager. ¿Qué tan preparados están tus amigos para esa responsabilidad? Si viene un tipo como Obi obviamente está re mal visto, luego se hizo amigo de Westcol y eso tiene otras implicaciones a nivel de fama en este país al que le Ujú. gusta Sí. tanto eh, la farándula, llamémosla. Ujú. Pues nuevamente te deslumbra. Tienes probablemente el mejor productor de reggaetón hoy por hoy desde que Fate decidió volverse cantante. Pero el tipo es obviamente un nombre gigantesco. Entonces, si no tienes un asesoramiento correcto, grave. Eso para Ajá. la pregunta que me hacías de qué pudo haber hecho mejor. Cualquier persona que esté viendo esto, profesionalice lo que hace, sobre todo en términos legales y a nivel de presentar las cosas. Que hay muchísimas bandas con un talento impresionante que se quedan en el camino. Yo hablo de bandas mucho porque voy mucho como a conciertos de rock y es como el ejemplo claro acá en Bogotá sobre todo, em, que terminan ps, por desconocimiento y por no profesionalizar la gente alrededor, por no construir un buen equipo de trabajo, terminan siendo mucho menos prolíficas y menos famosas de lo que deberían ser. Claro. Ahora, ¿qué puede hacer que yo escoja mejor o no a alguien con quien trabajar en la industria de la música? Es una gran pregunta. Yo creo que los espacios profesionales para la música eran muy escasos hasta hace unos
5 años que se empezaron a hacer estos mercados musicales y es increíble la cantidad de conocimiento y de personas que conoces alrededor de estos eventos. Entonces tienes en Bogotá, tienes el Bogotá Music Market y tienes el BIME, que es, no me acuerdo las siglas, pero el BIME es español y hacen una versión acá en Bogotá. Eso por hablarte de los grandes mercados musicales independientes en Bogotá. Hay muchísimos, en Colombia hay un chingo. Incluso las mismas disqueras tienen campamentos musicales donde hay charlas y vas a conocer un montón de gente y vas a empaparte de conocimiento un montón en las charlas y aprender un chingo, perdón, el mexicanismo, a punta de asistir a estos eventos. ¿Qué tienes que hacer para asistir a estos eventos? La mayoría, inscribirte, que es un forms, pero necesitas tener el acceso a la información. Entonces hay que estar muy pendiente de la escena en la que te mueves. Claro. Si eres músico, mira qué está pasando en la música en Bogotá. Oiga, esto es chévere. Ve a ver bandas de amigos. Tú no sabes que el guitarrista de una banda no le guste tocar en esa banda y sea el mejor y vaya después a tocar contigo y formen un buen dúo. Entonces necesitas saber mucho dónde ir y para ir a estos mercados es supremamente importante tener tu speech muy bien preparado. Ujú. Tener tu tarjeta de presentación. Mira, yo hago esto, estas son mis redes, ten tus redes 100% limpias, o sea, bien estructuradas, bien manejadas y ten muy claro qué haces, cómo lo haces y con quién te gustaría trabajar también. Lo que pasa con la música, yo siempre lo pienso sobre todo cuando hablamos como de trabajos más comunes, llamémoslos, y es que pues tú puedes trabajar para un jefe que no te caiga muy bien, no es el ideal y entiendo que también gran parte del trabajo que haces tú es encontrar empleados a gusto en su trabajo porque eso es lo más valioso, No, pero pero no nos mintamos, eso pasa mucho. creo que lo raro es que no pase, Lo en raro todo es que caso, tengas sí. esa conexión. Sí. Pero ahora, cuando haces algo tan delicado como música, como arte, pues trabajar con alguien con quien no quieres trabajar es muy difícil. Entonces, yo creo que conformar un equipo de trabajo es básico y asistir mucho, rodearse mucho de la música. Los músicos lo llaman la chisga. Entonces, Ujú, obviamente yo no te estoy diciendo ve y toca gratis porque lo hacen en el Jumbo Concierto, porque wow, qué exposición. Digo el Jumbo Concierto porque ya no existe, pero sigue pasando. Pero, oye, si un amigo va a lanzar un disco, dile, ve, marica, ¿por qué no te hago yo el show previo? Nos ujú, repartimos ahí una parte, me pagas al menos lo de, oiga, necesito un músico de reemplazo por tal, ve, toca, sal, haz, conoce gente en tu entorno. Eso es lo más importante. Y rodéate de un entorno, digamos que valioso en conocimiento, en gente que ya haya estado de pronto en la posición en la que estás tú y te pueda aconsejar o asesorar bien, porque ujú, ya lo vivió, porque volvemos nuevamente para ponerlo en términos de Pablo, si a todos los del quinto escalón nos llega una carta para firmarnos con, y pasó, para firmarnos con la FMS y toda la primera temporada de la FMS, tú la ves y están todos enojadísimos por su contrato. Ah, pero le ujú. pagas más a este, pero y es que a ti, tú vienes por la... Y es como, chicos, estaban todos juntos. Son todos vienen del mismo lado, así se odian, así se quieran. Revisen los contratos entre todos, consíganse un manager que trate Sí, de no explotarlos. sí, O sí, sea, sí, alguien de te confianza, entiendo. digo yo. Sí, sí, sí. No, y esto de lo que tú hablas en términos de debe haber una estructura detrás, hay que profesionalizarlo. Me pasa constantemente porque a veces ayudamos a empresas que están lanzándose al mercado, empresas que quizás yo solo hablo con los dueños o los inversores detrás y quieren lo que todos soñamos cuando queremos nuestros empleados, ¿no? Quiero al mejor, quiero al más increíble, quiero el que trabaje más duro, el que tenga más resultados, pero esas cosas cuestan en el mercado y los mejores profesionales, lo sabemos porque nos pasa cuando vamos al mercado y los ofertamos, piden lo que valen y lo que traen en resultados. Y cuando tú piensas en cómo atraer a esas personas, no es solo cuánto les ofreces en dinero, sino cómo lo ofreces. Y he tenido personas que después de una entrevista con una empresa me dicen, yo no quiero trabajar en esa empresa, no importa cuánto me paguen, sé que yo no pertenezco allá. Y cada vez pasa más y tú escuchas al de la generación actual quejarse del de la generación nueva diciendo es que ahora ellos no quieren trabajar, los millennials, los generación Z, los centennials, lo que sea, y simplemente es porque cada vez las personas se están animando más a poner límites y decir, esto es para mí o esto no es para mí. Antes uno no se imaginaba eso, existían menos empresas, existían menos empresitas pequeñas tratando de crecer, como ahora existen muchas. Entonces, creo que
habla muy bien de lo que tú estás diciendo, de no importa en dónde estés, tienes que buscar el profesionalismo de parte y parte y estamos ambos dándonos valor, no es solamente lanzar un contrato a alguien, no significa que lo tenga que tomar o que vaya necesariamente a hacer todo lo que se te imagine para que tú obtengas lo que quieres, ¿no? Claro, y ahí el tema es volviendo a por qué escoges tú una major para tu música. Las majors tienen a los mejores compositores, a los mejores productores. Entonces, si estás trabajando con la mejor gente probablemente de la industria, o los más reconocidos al menos. Entonces, pues obviamente, si a mí me van a prometer que mi canción de lanzamiento del disco me la va a producir Fate, que sé que le produjo a Raimundo y todo el mundo y todo pegó y el tipo es un genio, pues sí, claro, Ujú, yo quiero ir a trabajar con ellos. Ahora, claro, tú puedes poner condiciones. Las majors están en la posibilidad de negociar tu contrato y qué vas a negociar. Listo, yo firmo contigo, pero este es mi manager y va a ser mi manager igual. Este equipo de trabajo me lo traigo acá para esto. Incluso el community manager de mi web, o sea, de mis redes sociales es este. Tú tienes y entras en negociación. claro. Eso es lo más importante. Hay que aprender también a negociar y no, obviamente la presión de negociar con una mayor no debe ser fácil casi para No nadie quieres que se te porque, escape de las manos. claro, por supuesto. Pero ellos te quieren también, ¿sabes? Una mayor no te Ujú, cita para decirte, vamos a pensarlo. sí, Difícil. El tiempo claro. para ellos es, es muy valioso como para perderlo en eso. Listo. Estábamos hablando entonces del contrato, contabas que existió un acuerdo. ¿Qué pasa en esa transición de, ok, hacemos un acuerdo, Paulo es libre de nuevo? ¿Qué pasa a partir de ese momento con la carrera de Paulo? El vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Obviamente la campaña expectativa que él hizo fue muy inteligente y ponerse como la víctima, lo sea o no, repito, yo no estoy aquí Ujú, tomando parte de nadie, generó expectativa mundial. O sea, yo me acuerdo ver en noticias de televisión abierta el escándalo de Pablo Londra y uno a veces piensa que las noticias ya no las ve nadie y no, las noticias es lo que más ve la gente todavía. claro. Entonces, llegar a ese punto de reconocimiento de lo que pasó le generó a Ujú, Pablo un montón de beneficios y le permitió sobre todo, que creo yo que esto ya me estoy metiendo un poquito más en lo musical que en lo contractual, le permitió hacer lo que él quisiera. ¿Qué ha ujú, pasado con la mayoría de raperos argentinos del último tiempo? ujú, Creo que lo voy a poner en un mejor ejemplo. ¿Qué pasó con la Rosalía? La Rosalía despegó a punta de reggaetón. Pues tú claro. escuchas el último disco de la Rosalía y por supuesto que no es reggaetón. ¿Por qué hace eso? Ay, no, es que usó el reggaetón como trampolín. Pues por supuesto que utilizó el reggaetón como trampolín. Le permitió conseguir el suficiente dinero para empezar a hacer lo que quisiera con su música Ujú, porque ya tiene nombre, ya tiene dinero, ya tiene contrato y puede explorar el mundo artístico. ¿Qué hizo Pablo? Se alejó un montón del trap en dos o tres canciones, del reggaetón se alejó un montón, pues porque él quería experimentar otras cosas. Y lo hizo muy bien para mi gusto personal. Sigue siendo un artista súper reconocido y ahora tiene algo que no tenía antes con el contrato, libertad creativa. Entonces creo que estamos viendo, no sé si lo mejor, porque eso es muy relativo. eso es A alguien le puede subjetivo gustar algo, completamente. algo más o algo menos, pero me atrevo yo a decir que estamos viendo el mejor momento musical de Paulo Londra en términos de libertad artística y de, ¿cómo lo pongo en palabras? Sí, en libertad artística y en experimentación musical. Ujú, Entonces, al parecer, los mejores años de Pablo están por venir. Uno quisiera, por supuesto, que no hubiera tenido que pasar como por esto, pero también es una ujú, cosa que te madura, digamos, como dicen, te madura a golpes, pero te hace cambiar la perspectiva, también te hace ver quién eres realmente, porque pues cualquiera hace. Hace poquito estaba viendo una chica de México que yo empecé a seguir, porque también hacemos playlists, tenemos una playlist de solo chicas cantando, que se llama Voces Femeninas Insight, voces y fue muy, femeninas fue, inside. Así lo así la encuentra uno en buscan en Spotify. Spotify y en Amazon y bueno, todas las plataformas de audio. Y a la chica le pasó que firmó con una agregadora, que es mucho menos que una major, pero básicamente es la empresa que se encarga de distribuir a plataformas tu música, y estaba tratando de romper el contrato y no pudo. Se cambió el nombre Mm, artístico, toca sus canciones, Taylor Swift, toca sus canciones otra vez, las regrabó desde otro lado, pero le pasa a Paulo, te puede pasar a ti, le puede pasar a mm. todo el mundo. Sean muy cuidadosos a la hora de firmar sus contratos, de saber con quién trabajan, porque imagínate lo que hubiera sido la carrera de Paulo donde él no hubiera tenido que parar 2 años. Obviamente uno nunca puede jugar al que hubiera pasado, porque no tiene sentido el Pero es juego. inevitable pensar en eso, sobre todo en esa historia
Creo que mucho porque entiendo, veo los números, puedo comparar lo que el reconocimiento social, la música y bueno, lo que decía, industria en la que haya tantas personas apasionadas compitiendo por tan pocos espacios, llamémoslo, siempre va a tener una tendencia, o sea, va a cambiar todo el tiempo, van a cambiar las reglas, los gustos de los grupos dominantes, entonces no es fácil replicar esos momentos de las carreras musicales. Lo que yo veo con Paulo es definitivamente un aprendizaje, unas lecciones claras para los que soñamos, los que queremos cosas en industrias competitivas y lo sabemos porque aquí hemos hablado con profesionales muy interesantes, gente que quiere lograr cosas muy grandes y ellos lo enfrentan todo el tiempo y saben que un mal contrato, una mala alianza, incluso el solo hecho de perder el tiempo con el proyecto incorrecto, sí, con la empresa incorrecta, hace que te pierdas de un momento de crecimiento de carrera. Cuando conversábamos sobre, ok, vamos a hablar de música, realmente queremos hablar de música con Juan David, pensábamos, sí, pero la música no es solo lo que uno pone en Spotify y ya. Hay una industria detrás con la misma historia, el mismo drama, las mismas molestias que existen cuando uno sale del trabajo y se pelea con un compañero, con el jefe, pasan en cualquier cosa por más apasionada y artística que uno le pueda parecer. Sí, es que es un mercado rarísimo encima porque depende de mucha colaboración. Bueno, digamos que lo que ha encontrado la industria de la música para proyectarse aún más y pasa sobre todo en el género urbano es que no quiero llamarlo fuerzan, pero a veces se escucha tan forzado. Colaboraciones que es como, no sé, si tenemos una marca de cerveza que tú y yo nos aliemos para lanzar un producto, pues ponte a pensar las implicaciones que tiene eso a nivel empresarial. Eso es un fit. Claro, ¿Y cuántos fits salen todos los viernes? claro. Entonces, o sea, pensarlo desde ese punto es un montón. También es un ecosistema, como tú dices, muy frágil, pero al mismo tiempo extremadamente rentable si se logra alcanzar. Entonces, sí, Ujú. es lindo para uno y yo lo que más aprecio o lo que más extraño, llamémoslo, de cuando escuchaba música muy chiquito, era no tener como toda esta información de lo que se presenta en la industria de la música en la cabeza y no saber que hay jugadas peligrosas que pasan los medios, por ejemplo, con la payola. Y lo Sí. hablaba con un músico muy importante. Me decía, la payola grave no es la que usted paga para sonar, es la que otro paga para que usted no suene. Entonces, es como, tú quedas como, claro, en mi cabeza, yo por cómo Ajá, soy, la verdad, yo ajá. digo, ¿por qué me va a gastar yo plata en que alguien no lo logre? Y no te imaginas las cosas que pasan. No, me puedo imaginar pero lo es interesante en el sentido de que pasan muchas industrias profesionales, que se hacen cosas, es decir, desde los anuncios que las empresas hacen, ya sea en Google, ya sea para aparecer en Meta, en cualquier lado, uno ve cómo es una competencia de quién puede lanzar más dinero por la atención de las personas. Eso es básicamente la atención de las personas, es la razón por la que nosotros volvemos popular una canción o un artista o lo vuelven popular por nosotros, ¿no? Entonces sí, me gusta porque me hace pensar en los equivalentes en todas las industrias que vemos y con quién realmente yo me quiero asociar y cómo quiero crecer en mi carrera y qué es realmente el éxito de carrera, porque tú lo has mencionado aquí, Paulo, venía de un momento, de muchos números, mucho dinero, no todo para él, pero venía de producir mucho dinero para muchas personas. Y sí, quizás no ha vuelto a los mismos números de antes, pero se encuentra más creativo, se encuentra en un mejor momento y eso también es un éxito profesional, para muchos y quizás esa debería ser la forma en que te puedes acercar a sentirte cómodo en lo que estás haciendo. Creo yo, como también tratando de ponerlo como en tus mismos términos, básicamente me ha pasado con gente que sale de medios de comunicación muy grandes y dicen, yo no voy a volver a ser tan famoso, a estar en una empresa tan grande. No es el fin del mundo, realmente. Hay lugares mejores donde te pueden tratar mejor, el ecosistema de trabajo es mucho más amable. No todo es siempre el reconocimiento y el dinero, que es muy importante, ambas cosas en realidad. Pero sí, y lo que creo que también dices tú cuando uno logra ver la industria de la música como industria, si tú logras trazar como ciertos puntos básicos a la hora de entablar un negocio o de presentarte una entrevista o lo que sea, va a ser supremamente valioso en todos los aspectos, así si tú quieras ser secretaria o presidente, bueno, presidente de la República no, pero
CEO, qué sé yo, alguna cosa así. O sea, para el cargo más pequeño, para el cargo más grande, es Te igual de entiendo. importante tener uno muy preparadas sus cosas y tener como unos puntos muy puntuales, valga la Sí. redundancia, de qué está bien y qué está mal. Me encanta. Creo que con estas conclusiones podemos entender cómo relacionar, digamos que esta historia con el mundo profesional. Gracias en serio, Juan David, por unirte a nosotros y creo que quedas como nuestro referente de música de confianza cada vez que nos salga una buena historia por contar otra narrativa a la que querramos meter un experto como tú en este proceso. Por favor, vuelve a contar, vuelve a hacerte promoción de cómo te pueden encontrar, cómo pueden consumir más de lo que tú sacas al mundo, más de lo que tú creas. Antes que nada, gracias Juan por invitarme. Te repito, a mí hablar de música me parece la cosa más hermosa del mundo y debería hacerlo uno cada cierto tiempo. Yo soy Juan David Trujillo, encuentran en Instagram como Insight Sound. Aquí sé que Juan Diego les va a dejar abajo los links del Instagram y en el Instagram encuentran el podcast, tomamos fotografía de conciertos, hacemos reels recomendando música. Nada, hicimos un medio de comunicación también porque no encontramos un espacio en este país que replicara de pronto proyectos que no son tan grandes, pero también hacemos cosas con gente conocida, o sea, no somos un medio de nicho tampoco, estamos ahí como en ese limbo, así que si usted quiere escuchar música, los viernes estamos sacando playlists de novedades, Juan Diego les puede decir, yo siempre que usted me diga más o menos qué música le gusta, comentaré a algún artista que seguramente usted no ha escuchado y va a valer mucho la pena hacerlo. Nada, estamos acá trabajando para la música. Nuevamente, gracias a Juan por la invitación. Psychsound.co es nuestra página web también. Y acá un servidor, siempre que haya algún acontecimiento musical, que además en este país cada vez hay más, si no cancela Kendrick, se cae alguien, siempre pasan cosas. Luego podremos hablar un episodio especial de la industria de los conciertos, que eso es mucho más interesante. No sé si mucho más, pero es recontra interesante también. Bueno, bueno, Entonces, prometido, suscríbanse para prometido que pase. Si no se que suscriben, no volveremos ocurre. a repetir tocando ese tema. Juan David, muchas gracias en serio por venir. Nos vemos en la próxima edición de Las Notas del Reclutador. Ya saben, volveremos con una historia interesante y un invitado de la industria que les va a gustar.